Llegué a Madrid en el otoño de 2009, con 35 años, siendo una persona con muy pocos recursos sociales. Con 35 años cualquiera tiene experiencia acumulada para ser una persona invulnerable. Pero yo, en cuestión de relaciones y de olfato, era como un adolescente. Lo que mi madre resumía con uno de sus tiros de gracia más implacables. Tú no sabes defenderte, me decía. No sabes lidiar con las fieras de este mundo. Lo doloroso es que le asistía mucha razón al decirlo. Llegué a España considerando que apenas aterrizar en Barajas se me pagaría el primer salario de la beca que sustentaba mis días aquí. Traía conmigo 500 euros. Había logrado amasar tan inmensa fortuna porque antes y hasta mis 35 años puede decirse que yo solo trabajé, escribí y ahorré dinero. Con muy poco contacto social fuera de lo laboral o literario y que eran ámbitos en los que, comúnmente, las personas me respetaban mucho. Apenas había dormido en otros lugares que no fueran mi casa o mis escuelas. Y cuando dormí en casas no propias, lo había hecho bajo esa sensación terrible de sentirme una extraña o una usurpadora en un sitio que no era el mío. Tan pronto como llegué a Madrid, supe la primera noticia trágica, que hoy denomino el primer círculo de tortura. Me comunican que el dinero que pensaba recibir de inmediato no me lo pagarían hasta finales de ese mes. Eso redujo mi libertad para elegir un mejor alquiler. Hice cuentas y entendí que nada de apartamentos para mí sola y que a lo sumo una habitación muy barata en un piso compartido eran las cosas a las que podía aspirar. Una compañera de estudio se entera de mi situación, se lo comenta a la dueña de su piso compartido y esta, madre soltera, en paro laboral y con una ayuda social insuficiente, según decía, decide construirme una habitación ad hoc en un ala de su cocina. Coloca una división de cartón tabla y me pide 250 euros mensuales más una fianza de igual cifra. Aquel gesto me conmovió. Fui a visitarlas con la decisión tomada de aceptarlo todo. Habitación y casera resultaron muy similares. No es que yo tuviera un tipo de habitación o de casera, pero ninguna era mi tipo. Así todo, me quedé con ambas. A la habitación la miré sin consideraciones estéticas. Yo solo quería algo que me cobijara. A la señora le pedí que me permitiera pagar la fianza después que me depositaran el primer pago de la beca, pero no aceptó. Fue así que le pagué primer mes y fianza entregándole de un golpe todo mi dinero. También le pedí que retirase o disminuyera el volumen de la tele de su parte de la cocina, porque las tertulias de Tele5 que ella veía a todo galope se comían el silencio que yo necesitaba para estudiar. Me dijo que la tele llevaba en aquel sitio más tiempo que yo y que no la retiraría ni bajaría su volumen. Debí ver en ese momento que se encendía el primer bombillo rojo de alerta, pero estaba en plan de aceptarlo todo y ese bombillo no se encendió y si se encendió, yo no lo quise ver y culpé a la pared de cartón tabla porque no me brindaba una buena insonorización. También me pareció un derecho esencial suyo, de la señora, como dueña de su cocina. Por eso acepté al hilo todo lo que me dijo. Y hasta me dio la dirección de un mercado barato para que los 60 euros que me había prestado un amigo me alcanzaran para comprar toda la comida de ese mes. Y ese gesto suyo, brotado de la mala conciencia de haberme cobrado la fianza, sabiendo que me dejaba sin dinero, me hizo identificarla como una persona algo sensible, de semiprofundas convicciones humanas, atrapada como una mosca en las telarañas de Tele5 y de la sociedad saprofita en que vivía. Culpé a la sociedad y a Tele5 de esos estragos, a la sociedad y a Tele5, y no a aquella pobre señora a la que había empezado a llamarle con algo de cariño Paloma, porque se llamaba Paloma González, y la describía en mis largos correos a Cuba como una absoluta y sufrida víctima. Pero Paloma y la habitación siempre fueron ásperas conmigo. Desde que ocupé aquella mitad de cocina, comencé a pasar un frío indecible. Octubre y noviembre tampoco fueron amables con la recién llegada del trópico. Resultaron especialmente helados ese año, con mucha nieve golpeando las paredes, sin calefacción de ningún tipo. A ese círculo de tortura del frío se sumó el círculo de los pelos. Lo llamo así para decirlo mal y pronto. Paloma González comenzó a encontrar pelos negros en su cocina que creía provenientes de mi cuero cabelludo.
empezó a sentir la cocina sucia y a confesarse deprimida por causa de aquellos pelos, a quejarse de su suerte de mujer sin marido que tiene que alojar a una cubana y a una italiana en su casa. Su hija y mi compañera de máster tenían unas hermosas melenas castañas con pelos ondulados y fuertes, pero esos jamás tocaban el suelo, porque los pelos de la cocina, lugar común, eran únicamente míos. Paloma González lo afirmaba, son tuyos, con la convicción de quien realiza un examen de ADN a cada hebra de cabello. Una mañana en que me sentía más extranjera e incómoda que nunca, me levanté decidida, me fui a la pelu y le pedí a la chica que me hiciera un corte a los Cines O'Connor. En los días sucesivos seguimos encontrando pelos largos y ondulados en la cocina, pero ya Paloma González no los veía. Su hija era su hija, mi compañera de máster pagaba 100 euros más que yo por su habitación y Telecinco y esta sociedad culpable inculcaba que los pelos de esas cabelleras jamás se desprenden. Por otro lado, la vida comenzaba a ser bonita. Mi compañera de máster me cedía de vez en cuando un calefactor que le prestaba a ella, y solo a ella, Paloma González. Y hasta una amiga escritora pudo visitarme. Le pedí permiso diciendo que era una escritora española muy famosa, que lo era, y Paloma me autorizó la visita. La escritora trajo consigo un ordenador. Me asustó un poco la forma casi horrorizada en que mi amiga escritora miraba las paredes de mi habitación, sobre todo la pared de cartón. Pero estuve tan feliz con el regalo que no me demoré demasiado en nada más. Con el ordenador tuve acceso a internet y a Messenger. Y tuve un acceso más extendido a Claudia. Claudia era la chica más lista de mi máster, la más íntegra, la de mayor identificación conmigo, la más cercana. Con Claudia comencé a conocer cómo funcionaba el mundo fuera del máster y el mundo español más allá de la casa de Paloma. Claudia tenía mi edad, pero a diferencia de mí era sólida, reivindicativa y fuerte. La vida no paraba de ser bella, bellísima, cuando sostenía largas conversaciones interpretativas con Claudia. Y en el máster me iba cada vez mejor. Una tarde, después de un trabajo que presenté sobre el teatro del oprimido de Augusto Boal, los alumnos y el profe me aplaudieron muchísimo. Sentí por primera vez en España que podía ser la misma persona que había sido en mi país, acaso con el mismo reconocimiento profesional de allá, con independencia del dinero que nunca ha sido mi fuerte. Llegué a casa de Paloma con esa sensación de euforia que producen los disparos de autoestima y tuve un deseo simple, acaso el primer deseo que me permitía tener en este país. Quise comer patatas fritas. Preparé la sartén, comencé a calentar el aceite, pero enseguida apareció Paloma, vestida con un blanco albornoz, diciéndome que apagara la hornilla, que en su casa, después de las 10 de la noche, nadie podía freír patatas. Esta vez no quise preguntarme si era un derecho esencial de Paloma o no, si yo era una extraña en su casa o no. Me había pasado la tarde disertando sobre la necesidad de detectar y erradicar la opresión en este mundo, identificando los sitios donde parece que no hay opresión, pero la hay. Y le dije, ya está bueno de oprimirme, Paloma. Le pedí que parase ya, que le pagaba la para mí importante suma de 250 euros mensuales y que tenía derecho a freír lo que se me antojase a la hora que se me antojase. Por supuesto, Paloma González me echó de su casa con un contundente «te vas» y me dio una semana para irme, no sin antes exigir que le pagara el mes siguiente, que no empezaba hasta 3 días después. Increíblemente, la posibilidad de pagarle el mes que no iba a vivir pasó por mi cabeza. Ahora sonrío al recordar los nos con miles de o en fila india que me escribía Claudia del otro lado del Messenger, ordenándome casi que dejara de pensar en pagarle nada, que aprendiera a defenderme, que negociara quedarme otro mes a razón de la fianza. Todavía recuerdo las punzadas de la nieve sobre mi espalda cubierta por un abrigo de mezclilla de Cuba, si es que la mezclilla cubana existe, buscando pisos a la carrera por toda la zona norte, con la esperanza perdida y con la cabeza pelada de Cines O'Connor, sin encontrar nada habitable. Finalmente, mi amiga, la escritora famosa, me sacó de allí en menos de 3 días. Una chica a la que nunca he tenido tiempo de agradecerle, me dio cobijo en su piso espacioso y caliente de la calle Princesa en Moncloa,
sin pedirme absolutamente nada a cambio, e intervino mediante una llamada telefónica severa y casi amenazante para que Paloma, que demoró un mes entero, me devolviese la fianza que me había exigido le pagase de modo inmediato. A la luz del tiempo y en la medida en que fui conociendo el mundo, entendí lo improcedente de sucumbir ante estas maneras de ser y este tipo de personas, y me culpaba o casi me azotaba por haber sido tan blandengue. Dejé de hacerlo a partir de una introspección lírica, también llamada Poema porque no sucumba, Paloma González. El día que escribí ese poema, la perdoné y me perdoné. El viejo párroco de mi pueblo creyó que me consolaba cuando me decía: hija, los que te oprimen sucumbirán. Como en una ley garantizada por un acuerdo suyo con alguna nube o con la estatua de yeso de Dios, esperaba el párroco que yo creyera en su voz de campana y resolviera enseguida mi desconcierto de niña y joven picoteada por los negruzcos pájaros del universo. Fue dulce, pero nulo de tu parte, párroco. Nulo porque era por todos lados mentira. El grueso de los que oprimen, antes y después de Cristo, continúan hermosos y estables en sus puestos, mejor ubicados incluso, olvidados de los seres picoteables como yo. No hay relación alguna entre maldad y debacle, párroco. A otra parroquiana con ese cuento. Porque además, ¿qué parte rota mejora cuando el pico mortificador sucumbe? ¿Qué le ha devuelto al mundo la decadencia postiránica de los tiranos? Mierda seca, párroco. Te lo demostraré con un marginal ejemplo, a fin de no reiterar los apellidos odiosos, por no fijarnos más, por no embarrarlos de dulce y sacrosanta poesía. Pondré un ejemplo leve de tiranía de cajón. Pondré a la casera infame de Alcobendas. Se llamaba Paloma González, villana como los típicos villanos del Evangelio. Después de haberme chupado hasta la miaja de los huesos con el alquiler de un cuarto tipo cueva, aquella vieja me echó a la calle debajo de una nevada. Después de haberme chupado hasta la miaja de los huesos, toda la nieve de mi vida, la primera nieve viva que veía, me cayó encima aquella noche jodiéndome para siempre el sentido poético de la nieve. De modo que muchos años después veo nevar en la tele o en un libro de ficción y tiemblo. Qué calor dará a mis huesos que Paloma González se haga papilla o ceniza frente a mí ahora mismo. ¿Qué me sustraerá a estas alturas del frío sin nombre que pasé? Y si Paloma González se hubiera desintegrado en el instante mismo en que me oprimía, ¿qué haría yo con eso? ¿Alegrarme? ¿De qué vale alegrarse por algo así? De nada vale, párroco. Más bien debemos llorar de lástima crónica por Paloma González y pedir que no sucumba, que le dé el ayuntamiento el mejor remunerado de los trabajos, que el azar le proporcione un marido que la ame hasta el límite de lo que le es posible amar a un marido y que sea feliz como una foca, a ver si la felicidad la rehace.